Hablamos de Salud es un podcast en el que cada mes entrevistaremos a un profesional del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla para hablar de salud, dar respuesta a diferentes inquietudes de la comunidad y acercarnos a la parte más humana de un centro sanitario de primer nivel. Te damos la bienvenida a tu podcast de salud. Bienvenidas a todas las personas que nos estáis acompañando a este primer podcast del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Mi nombre es Marta Serrano y a lo largo de las diferentes entrevistas vamos a poder ir compartiendo charlas muy saludables para todos vosotros y vosotras. En el podcast de hoy hablamos sobre un tema de importante interés, el ictus. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el infarto cerebral es la segunda causa de muerte en hombres y la primera en mujeres. Sin embargo, en muchos casos, la gravedad del ictus se debe al desconocimiento y a no saber detectar las primeras señales. En la mayoría de las ocasiones, el ictus avisa con una serie de síntomas. Por eso se hace fundamental que estemos familiarizados con la forma en que se presenta esta enfermedad. Conocer los signos y actuar rápido puede salvar una vida. En la unidad de ictus del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla se atienden alrededor de 500 personas al año con esta patología. Para situarnos e introducir a nuestros oyentes en la temática que nos ocupa, hoy tenemos el placer de estar con la doctora Soledad Pérez Sánchez. Ella es coordinadora de la unidad de ictus del Hospital Universitario Virgen Macarena y responsable de formación dentro del Plan Andaluz de Ictus. Además, pertenece al grupo de investigación de neurovascular del Instituto de Biomedicina de Sevilla y es investigadora principal de múltiples estudios y ensayos clínicos a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias y bueno, aquí estamos para hablar del ictus. Pues estamos encantadas de tenerte hoy aquí. Tenemos muchas preguntas de interés sobre el ictus, sobre la hospitalización, sobre los cuidadores, las visitas a un centro sanitario, la evolución del paciente y otras cuestiones directamente formuladas por asociaciones de pacientes y voluntariado del centro sanitario. Pero antes de nada, díganos, doctora, ¿qué es y cómo se origina un ictus? El ictus se produce, es una enfermedad que es cerebral, que se produce porque una de las arterias del cerebro o se tapona por un trombo, y en este caso hablamos del ictus isquémico, o se rompe el vaso y se provoca una hemorragia, ¿vale? En los dos casos, la consecuencia directa es que la sangre no llega al tejido cerebral y esa parte del cerebro va muriendo poquito a poco porque no le llega sangre ni oxígeno. Obviamente esto no es instantáneo, sino que poquito a poco vamos perdiendo neuronas y se van muriendo, con lo cual actuar cuanto antes y restablecer ese flujo cerebral pues es fundamental para el ictus y para prevenir secuelas y discapacidad después. Uh-huh. ¿Y cómo podemos detectar entonces que un posible ictus se está produciendo en una persona? Es decir, ¿qué síntomas sirven para alertar de su aparición? Bueno, pues los síntomas principales a los que tenemos que estar alerta es que el paciente, que la persona pierda fuerza en algún lado del cuerpo, en el brazo, la pierna, de un lado o de otro, que pierda también sensibilidad, que se la note como acorchada, que es lo que dice la mayoría de los pacientes. También si aparecen problemas para hablar, que la persona no es capaz de decir las palabras, las dice mal o no es capaz de entender al que tiene delante, ¿vale? También pueden aparecer problemas de visión, que uno vea por un lado, que vea doble, o también inestabilidad, problemas para caminar, cualquier tipo de estos síntomas, cualquiera de estos síntomas, pues cuando aparecen nos deben alertar de que estamos ante un ictus. ¿Y hay alguna prueba concreta que podamos realizar ante la sospecha de un ictus? Es decir, ¿vemos alguna de estos síntomas que nos estás contando? ¿Y habría alguna prueba que nosotros, como ciudadanos, podamos realizar? Cuando cualquier ciudadano esté delante de una persona que sospeche, nosotros la recomendación es que haga
tres pruebas sencillas a la persona. Una, le pida que hable, ¿vale? Le pida que levante los brazos o le pida que sonría con los labios, sonriendo, abriendo bien o sea, estirando bien los labios. Si cuando habla no habla bien o cuando le pedimos que sonría vemos que se le desvía la cara hacia un lado, o cuando le decimos que suba los brazos vemos que uno de ellos no sube correctamente, entonces con toda probabilidad estamos ante un ictus. En ese caso, pues bueno, ya llama a los servicios de emergencia. Claro, porque esa sería ahora mismo la cuestión. Entonces, ¿qué haríamos, no? Cuando se produce un ictus, lo vemos, lo detectamos Exacto, lo primero es llamar al 061. Llamar al 061 para que se actúe con toda la celeridad posible y el paciente llegue cuanto antes a un centro hospitalario. ¿Vale? Es lo que llamamos cuando se hace eso, se activa el 061, lo que se activa es lo que se llama el código ictus, ¿vale? Que el código ictus es un sistema organizativo para que cuando una persona le da un ictus todo funcione rápido y coordinado para que el paciente llegue cuanto antes al hospital y se trate. Empieza siempre la activación del código ictus cuando una persona llama al 061, comenta los síntomas que tiene otra persona, el centro coordinador lo identifica como un posible código ictus y entonces ya se envía una ambulancia rápido para el traslado del paciente y que llegue al hospital cuanto antes. ¿Y cualquier persona puede sufrir un ictus? Pues sí, desafortunadamente sí, cualquier persona. Es verdad que lo más habitual es que el ictus se provoque a mayor edad. Cuanto más edad, más probabilidad de sufrir un ictus, pero los ictus aparecen hasta en los niños. De hecho, en los últimos años lo que se ha visto es un crecimiento de los ictus en pacientes jóvenes, en pacientes con edades más tempranas. Está bajando la edad a la que aparecen los ictus. La mayoría de las veces por cuestiones de déficit de control de factores de riesgo, sedentarismo, que cada vez más jóvenes tienen esos hábitos de sedentarismo, también el uso de drogas, de alcohol, tabaco y demás, pues están influyendo en que cada vez a edades más jóvenes aparezcan los ictus. Entonces, pues cualquier edad. Cualquier edad sería. Cualquier edad. Entonces, bueno, también hay un tema muy importante que seguramente las personas que nos están escuchando quieren saber y es cuando el familiar está en la unidad de ictus, ¿no? Entonces, al ingresar en el hospital, el familiar, el acompañante, pues hay un proceso ahí, que es un proceso administrativo, social, sanitario, y la espera a veces pues, puede ser prolongada, ¿no? Hasta que nos entregan la primera información sobre el estado de la persona afectada. Entiendo que son momentos difíciles, de angustia, de miedo en algunos casos, y que además estaremos en un ambiente más desconocido como puede ser un hospital. ¿Qué podemos hacer los acompañantes para esperar bien? Es decir, ¿cómo podemos ayudar durante la espera? Bueno, sí es verdad que tarda, como hemos dicho, cuando llega un código ictus todos corremos y ahí lo principal es tardar el menor tiempo posible para tratar al paciente, pues claro, la información a los familiares a veces se retrasa o se da información rápida al principio porque hay que correr con el paciente y en ese momento lo principal es tratar al paciente cuanto antes. Es verdad que lo que nosotros necesitamos en los primeros momentos de los familiares y lo que sí se tiene que tener en cuenta es nosotros necesitamos recabar toda la información posible de la persona, del paciente, las pastillas que toma, las enfermedades que tiene, cuándo se lo vio por última vez bien, qué estaba haciendo, cómo era su vida anterior. Todo esto, si el acompañante no es su acompañante habitual, debe recabar toda la información posible en esa espera para transmitirla una vez le preguntemos. Y si es su familiar el que está siempre con él, le será más fácil, obviamente, aportarnos toda la información. Pero lo principal es esa información, que nosotros sepamos al principio todo, pastillas, enfermedades, qué estaba haciendo, cómo estaba cuando lo vio la última vez bien, qué pasó en los días previos,
¿vale? Toda esa información siempre nos ayuda y es esencial para nosotros para poder tratar de forma segura también a los pacientes. Entonces, si no es su acompañante, pues que el que esté lo pida. Ahora mismo, nosotros siempre antes teníamos al menos 2 familiares o 2 personas que acompañaran, porque es verdad que en esos momentos una persona sola en la sala de espera es verdad que es duro en esa situación en la que, de incertidumbre, en la que no sabe. Ahora, lamentablemente, no podemos tener 2 familiares por el COVID. Pero bueno, si en el momento que recuperemos la normalidad y pueda haber, al menos yo siempre digo que 2, porque es muy angustioso estar ahí en la sala de espera. Y muchas veces hay un bloqueo emocional de los familiares, con lo cual cuando nosotros damos la información no entra en el familiar, ¿no? Se la estamos dando, pero está tan bloqueado emocionalmente que no... Y bueno, si hay 2 personas, pues siempre a alguna les llega, ¿no? Parte de la información. O si una está muy nerviosa, pues la otra puede hacer otra cosa, recabando la información. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo solo podemos tener a una. A uno. Claro, entonces siempre que sea posible sería mejor estar acompañados. Si es posible que 2 personas recibieran la información, pues sería más adecuado. Y luego también pues conocer todos esos antecedentes de la persona que en ese momento está sufriendo el ictus. Muy bien. Y luego, durante la espera también tengo la sensación, ¿no?, de que los ciudadanos cada vez sabemos preguntar más y mejor en torno a estas cuestiones. Pero claro, sucede eso, ¿no?, que en estos casos de angustia pues pueden aparecer inquietudes relacionadas con el pronóstico, ¿no?, como pues, volverá a andar, hablará, la memoria será como antes. Entonces, en este sentido, ¿qué información podemos esperar? Bueno, para mí aquí en el proceso de lo que preguntan los pacientes, creo que hay 2 momentos. Está ese momento de llegada al hospital, de fase aguda, de todos corremos, ¿vale? En ese punto los familiares preguntan, bueno, primero sobre el diagnóstico, pero ahí sobre todo preguntan y la información que nosotros damos es sobre pronóstico del paciente vital, ¿vale? En ese momento estamos intentando tratar, evitar complicaciones, estabilizar si es posible. Y en esos momentos la verdad es que la información que podemos dar a largo plazo es poquísima, muy poca, porque nuestro principal objetivo es estabilizar al paciente y salvar su vida en esos momentos, porque son situaciones graves. En otra fase ya segunda, ¿vale?, de que pasamos ya en los que los pacientes están estabilizados, ahí sí aparecen más esas inquietudes, ¿no?, esas inquietudes relacionadas con cómo quedará, será igual, ¿vale? En esos momentos depende mucho del paciente, del tipo de ictus y demás. Hay pacientes que sí le puedes hablar claramente de que tiene muchas probabilidades de recuperación, a otras ya no le puedes decir tanto, y en otros casos en los que a lo mejor la situación no se ha estabilizado del todo, pues lo único que le puedes decir que hay que esperar, que hay que ver la evolución y seguir y viendo cómo va día a día. ¿Vale? Entonces la información ahí en ese primer momento que solo que le podemos dar es simplemente que es grave, que estamos intentando estabilizar y bueno, que el tiempo irá diciendo cómo va ese paciente. Son momentos duros. Y es que además hay como en esta segunda fase, ¿no?, que mencionas, también hay como un espacio vacío cuando se produce la visita del familiar en la UCI. Hay que ir esperando a ver cómo evoluciona pues, la información que poco a poco se va teniendo, pero en esa espera del familiar en UCI, muchas veces no solo al entrar puede impresionar un poco pues, el ver las máquinas, los sonidos, el estado del ingresado. Muchas veces no sabemos si como familiar o como acompañantes si podemos tocar, hablar a nuestro familiar, qué decirle, en definitiva, cómo actuar, ¿no? ¿Es posible dar una muestra de afecto, un saludo? ¿Dónde estarían aquí los límites? Bueno, en mi experiencia, y creo que casi cualquiera, el afecto siempre viene bien, ¿vale? Eso siempre es una inyección para el paciente,
para su recuperación, para todo, el que le hablen, el que le venga a su familia, a sus seres queridos. Es verdad que en situaciones especiales, pues paciente inestable, a lo mejor muchas veces esa carga emocional le puede suponer un problema con una subida de tensión, pero es cierto que en esos casos puntuales, bueno, pues nosotros a lo mejor ni siquiera dejamos entrar a la familia si el paciente está muy inestable, ¿no? Que realmente cuando la familia entra, porque los responsables creemos que está lo suficientemente estable como para recibir esa visita. Entonces, para mí siempre las muestras de afecto, los saludos, eso siempre ayudan a los pacientes en la unidad de ictus, además, que es un sitio en el que están solos, solo tienen la visita 2 veces al día, que dura 15 minutos, 30 minutos como mucho. Realmente están todo el tiempo solos, ¿no? Aparte de los profesionales sanitarios que los están tratando, ¿no? Entonces, ese cuarto de hora es vital para ellos. Ya sabemos también que el buen pronóstico que confiere el que estén bien anímicamente, el que se sientan bien, pues eso siempre es importante, ¿no? Entonces, bueno, el límite del afecto, yo diría que el límite estaría en el paciente que esté inestable y una gran carga emocional le supondría un problema, ¿vale? Pero es verdad que son casos más puntuales y bueno, en esos casos casi siempre nosotros ya avisamos a la familia de esa situación. Cercanía, afecto, porque claro, como señala, ¿no? Son muchas horas las que pasa un paciente y que, como bien dice, pues está solo, ¿no? Está Sí. los profesionales atendiendo, pero entonces se plantearía esto de cómo es la vida en un hospital para un paciente con ictus. Claro, pues en el paciente con ictus, pues sus primeros días son en la unidad de ictus, pues ellos están solos, 2 visitas al día de 15 minutos y solo rodeados de profesionales sanitarios que lo están atendiendo. Una vez que salen de estos 2 o 3 días, ellos pasan ya a la planta y ya están acompañados. Ahí casi siempre vemos un cambio mejor de los pacientes. Siempre es una vuelta de tuerca el que pasen con sus familiares. Están muchos, ¿verdad?, que no pueden pasar antes, ¿no? Porque primero tienes que estabilizarlos y atender la fase aguda, pero más de 2 o 3 días en la unidad de ictus casi siempre es contraproducente porque están privados de la familia. Y en esos casos, cuando ya salen, están con su familia, están mucho más estimulados, ¿vale? Y la recuperación se acelera. O sea, en ese momento ya, pasando los días de fase aguda, se acelera y ya esos días en la planta sirven para, pues nosotros normalmente vamos adaptando todo para la alta hospitalaria, cambiamos la medicación intravenosa, pasamos a oral, que se la puedan llevar por boca, adaptamos las dietas en colaboración con nutrición, empieza una rehabilitación un poquito más intensiva con su fisioterapia, pueden ir hasta la sala neuroaula. Ahí cambia y tienen otra perspectiva. Y ahí ya pues todo va enfocado a la adaptación de cara al alta, a la adaptación de su situación clínica para cuando una vez estén ya estables y suficientemente bien puedan marcharse a domicilio. Y bueno, como siempre, cuanto menos tiempo en el hospital mejor por el problema de complicaciones infecciosas y demás, pero bueno, siempre lo necesario para que todo pueda estar adaptado a la hora de ir al domicilio. Uh-huh. ¿Y cuáles serían las secuelas más habituales? Pues mire, las secuelas más habituales, o por lo menos las que más afectan al paciente, ¿vale?, o que más suponen un problema en su vida o más discapacidad generan, son la motora. Si el paciente no puede caminar, no puede coger algo con la mano, pues obviamente una secuela muy limitante. Y luego otra secuela que es muy limitante y que en algunas encuestas incluso sale como la primera secuela, la más importancia de los pacientes, es los trastornos del lenguaje. El no poder comunicarse correctamente es algo que, claro, afecta mucho a la vida social y somos seres sociales. Y alguien que no puede hablar y comunicarse está muy aislado. Entonces, esa quizás sea, no a lo mejor la más frecuente, pero sí la que los pacientes refieren como más importante. Uh-huh. Porque al final lo que te dicen es, bueno,
yo a lo mejor no puedo andar, pero bueno, puedo ir en una silla de ruedas y me pueden llevar de un lado a otro, o no puedo andar como andaba antes, pero bueno, a lo mejor puedo usar un bastón o un andador. Pero si no puedes hablar, no puedes relacionarte y pierdes gran capacidad de hacer vida social, vida familiar, vida en cualquier ambiente. Claro, totalmente. Mm. ¿Y qué medidas se deberían adoptar para evitar una posible recaída? Bueno, cuando un paciente ha sufrido un ictus siempre tiene un riesgo de que sufra otro, y un riesgo más aumentado que alguien que no lo ha sufrido. Pero hay una serie de medidas que se pueden hacer, ¿vale? para disminuir el riesgo, que, bueno, por un lado está tomar la medicación que se prescribe, ¿no?, en función de la causa que haya provocado el ictus. Y en otro lado está lo que suele ser más difícil, que es la modificación de los estilos de vida. Me refiero a la dieta saludable, una dieta mediterránea, una dieta baja en sal, baja en grasa, con pocos azúcares, evitar el sedentarismo, haciendo ejercicio regular después de un ictus, aunque no queden muchas secuelas, el ejercicio es fundamental. Se recomienda pues 30 o 40 minutos 3 o 4 veces por semana, ¿vale? No tiene que ser tampoco un ejercicio exagerado, pero con caminar rapidito, ¿vale? Ya es suficiente. Luego también controlarse tensión, azúcar, colesterol, evitar el estrés, abandonar el tabaco en caso de que fume, abandonar el uso de alcohol en caso de que lo tome, ¿vale? Son cosas que no implican una toma de una pastilla, y como siempre pues son más difíciles que alguien mayor pues cambie todo su estilo de vida, ¿no? Y siempre son difíciles de cambiar cuando se presenta esto. Pero bueno, en caso de que se hagan bien las cosas y que se cumpla todo, podemos evitar hasta el 90% de los ictus. O sea que son importantes, aunque sean complicadas, son muy importantes. Hombre, es un buen porcentaje, desde luego. Sí, sí. Entiendo que esto mismo serviría además para una adecuada prevención, ¿no? Porque claro, aunque sí, hay sí, factores de riesgo que están asociados a la enfermedad, que no son modificables, como la edad, la historia familiar, pero la prevención claro. también tiene que ver con todas estas pautas que estás comentando. Exacto. Todo lo mismo que acabo de nombrar es para la prevención de un ictus, ya te haya pasado una vez o no te haya pasado. La prevención es sobre todo el estilo de vida, es súper importante. Un estilo de vida saludable, con ejercicio, con una dieta saludable, ¿vale? Sin tóxicos de ningún tipo, ¿vale? Al final el estilo de vida es lo que ayuda al ictus y a otras tantas enfermedades, ¿no? A Y a prevenir otras tantas. Sí. ¿Y qué novedades destacarías en el tratamiento y rehabilitación de pacientes con ictus, si las hubiera? Sí, bueno, ya pasaron hace algunos años, pero bueno, la gran novedad es del ictus, que hace años no tenía tratamiento. Hace unos años empezaron a hacerse los primeros tratamientos en los años, al principio del año 2000. Entonces, bueno, de ahí ahora en la revolución casi del tratamiento del ictus en fase aguda, pues muy importante, ¿no? Los tratamientos de reperfusión, como llamamos nosotros, que es conseguir abrir el vaso, ¿no? Ese vaso que se tapona, pues poderlo abrir, o ya sea con fármacos que diluyen el trombo o con tratamientos que directamente sacan el trombo, pues ha supuesto un cambio trascendental en el ictus, y hemos pasado a tener menos pacientes que mueren por esta enfermedad y con menos secuelas. La rehabilitación también es súper importante en el tratamiento en los pacientes que tienen y los que no tienen secuelas, ¿vale? Porque aunque al principio no haya secuelas, a veces tenemos complicaciones, secuelas importantes, o a veces pues pueden aparecer secuelas a largo plazo, ¿no? Los problemas cognitivos a veces aparecen con el tiempo, no al principio, o bueno, otro tipo de complicaciones. Entonces ahí también la rehabilitación juega un papel fundamental para que se disminuya al máximo todas las secuelas y las complicaciones.
Ujú. Esto que comentas de la rehabilitación, de hecho, Mm, en el Hospital Macarena hay, bueno, mm, que ahí está el programa Adelante de neurología, a mm, través del cual hay voluntariado que va mm. a esta neuroaula, ¿no? Que hay donde, Fundamental. sí, Mm. donde se realiza, donde ayudan de alguna manera, Sí, sí. acompañan en este caso, ¿no? Porque Fundamental su trabajo, fundamental. ujú, porque es cierto Mm, que hay, pues está la fisioterapia que se mm, realiza y luego hay un acompañamiento porque entiendo que siempre pues esos primeros días son mm. fundamentales, ¿no? A la hora de la recuperación. Sí, sí. A ver, la máxima recuperación viene al principio del ictus, ya sean primeros días o primeras semanas, ¿no? Luego, a partir de ahí ya hay recuperación, hasta el año, hasta los 2 años, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, el grado de recuperación, ya de posibilidad de recuperación es peor. Entonces, esa primera parte es fundamental y la ayuda del voluntariado para hacer esa rehabilitación, para mantenerlo cognitivamente estimulados, es fundamental, porque no solo tienen que estar haciendo los ejercicios, sino que además es muy importante el acompañamiento, como dices, el que los pacientes hablen con la gente, que estén estimulados, que estén activos, ¿vale? Mm. Es fundamental. Ujú. Pues si te parece, Soledad, vamos a Mm, pasar a una sección que es preguntas de la ciudadanía. En este caso son preguntas concretas mm, de asociaciones de pacientes y voluntariado que colabora directamente, ¿no? con el centro mm, sanitario. mm. Entonces vamos allá. Una de ellas Va. sería, es conocido que la presión arterial, así como el nivel de colesterol, están relacionados con los infartos. ¿Influyen estas circunstancias igualmente en los ictus o son situaciones distintas? Influye en el ictus igualmente. La presión arterial y el nivel de colesterol, igual que la diabetes también, influyen en el infarto de miocardio y en el ictus. Al final el ictus con sus salvedades, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades, los dos son algo parecido, uno a nivel cerebral y otro a nivel del corazón. Es verdad que en el ictus los dos influyen, pero el que más influye, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de un ictus es la presión arterial. ¿Vale? En este caso nosotros hacemos ahí todavía más hincapié en el control. Es necesario ese control de tensión arterial, de mantenerla al límite, o sea, en sus límites, tratarla cuando sube, ¿vale? Porque ese factor en concreto en el ictus es más influyente que los niveles de colesterol, que también están relacionados e influyen. Ujú. Tenemos otra pregunta, digamos que son Mm. un pack de preguntas en una. Sería, ¿cómo se trata a una persona a la que le ha dado un ictus? ¿Hay que darle esperanza de que se va a recuperar pronto? ¿Hay que decirle la verdad? ¿Qué hago si no consigo entenderme con él y se enfada? ¿El ictus es recuperable o siempre quedan secuelas? Vale. Bueno, yo siempre lo primero que creo que hay que tener aquí en cuenta es cómo se trata a una persona, es que lo hagamos con empatía, ¿vale? Que, que nos pongamos siempre en el lado del paciente porque al final ellos son los que están sufriendo la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo con cariño, bueno, con empatía, poniéndose en el lugar y con mucha comprensión y paciencia, ¿vale? Porque son momentos duros, al paciente le ha cambiado la vida, en muchos casos los que tienen secuelas les ha cambiado la vida, ya no pueden hacer lo que hacían antes, eso le crea un estado bueno, ya sabemos la fase de la enfermedad, ¿no? A veces al principio de negación, luego ya hasta que se van adaptando y bueno, y entonces, bueno, siempre con paciencia, cariño, empatía y afecto. Sobre darle esperanza de que se va a recuperar pronto, pues bueno, la esperanza siempre es bueno en el ánimo del paciente, ¿vale? Dependerá también mucho de cómo esté el paciente y qué secuelas tiene, ¿no? Pues tampoco podemos darle a veces demasiada esperanza a alguien que creemos que no se va a recuperar tanto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, con la siguiente pregunta, la verdad hay que dársela de forma, creo que a lo mejor escalonada, ¿no? O sea, no desde el principio a lo mejor decirle cosas muy drásticas, ¿no? Porque también tiene que tener esperanza y confianza en la recuperación. Eh, entonces, bueno, hay que ser realista, sí, y manteniendo esperanza, la verdad,
porque si tú le dices a un paciente no te va a recuperar, pues obviamente no se va a recuperar, porque si no tiene confianza en su recuperación no va a hacer nada por cambiar eso. La última pregunta, que creo que es la de, bueno, cuando no se puede entender con él, ¿no? Eso enlaza un poco con una de las secuelas importantes, la de la comunicación del paciente, ¿no? Cuando lo que se afecta es el lenguaje. Entonces, a veces estos pacientes se frustran mucho al no poder comunicarse, ¿no? En estos casos, pues bueno, si no te puedes entender con él, se enfada, pues hay que intenta tener paciencia y comprenderlo y, bueno, y entender que la situación es difícil y que él o ella lo está intentando y no puede y se frustra, ¿no? Entonces, bueno, si en ese momento se enfada, pues esperar un tiempo, darle su tiempo, que vuelva, que piense, que vuelva y se intente un poquito más adelante esa comunicación, ¿no? Entonces, la clave sería el ánimo, ¿no? El ánimo Mantener siempre es ese importante. ánimo, ayudar Mantener a que ese ese ánimo, ánimo... esa confianza en recuperarse al máximo posible. Sí, es verdad, no todos los pacientes se van a recuperar al 100%, pero todos tienen un margen de mejora. Entonces, que por lo menos lleguen al máximo, ¿no? Si el paciente no está animado, desde luego no va a colaborar para llegar a ese máximo de recuperación. Sobre si siempre quedan secuelas o es recuperable. Muchos pacientes podemos decir que se curan, ¿vale? Y se quedan sin secuelas, con lo cual ni todos, o sea, que si hay un porcentaje de pacientes recuperables y no siempre quedan secuelas, a veces no queda ninguna secuela. ¿Vale? Eso también es importante. Muy importante, sí, saber esto. Otra pregunta que más o menos ya está contestada, ¿no? Sería como, ¿qué tipo de cuidados y alimentación hay que tener en cuenta cuando la persona afectada regresa al domicilio? Vale, aquí sobre la alimentación, ¿vale? La alimentación hemos dicho que es una dieta mediterránea, saludable, baja en grasas y demás. Importante para pacientes que quedan con secuelas al principio moderadas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, en un gran porcentaje tienen trastornos para tragar, ¿vale? Tienen problemas de tragar la alimentación. Entonces, estos pacientes ya saldrán del hospital sabiendo que no pueden comer normal, de textura normal, sino que tiene que ser todo tipo puré, ¿vale? Y aquí la dieta, lo que hemos dicho, dieta mediterránea debe ser igual, lo único que va triturada, ¿vale? Y esto sí me gustaría recalcar que tiene mucha importancia en este tipo de pacientes que tienen problemas para tragar, porque si se atragantan o si algo no llega bien, puede aparecer una neumonía, puede aparecer complicaciones secundarias, ¿vale? Y pueden ser graves, ¿vale? Entonces, en el paciente que del hospital sale con este tipo de dieta, hay que ser riguroso en el cumplimiento de una dieta triturada o una dieta de ese tipo. Tomamos nota sobre ello porque desde luego me parece clave y fundamental saber esto. Tenemos otra pregunta, en relación a los posibles cambios físicos que se producen, ¿mi familiar, marido, hermano, hijo, va a volver a ser el mismo? Bueno, en muchos casos sí, los pacientes que podemos decir que se curan, por decirlo así, y que queda sin secuelas, sí, ese paciente va a volver a ser el mismo. Pero el paciente que queda con secuelas, pues probablemente, claro, todo cambia a los pacientes, ¿no? Cualquier cosa en la vida, cualquier situación vital nos cambia a todos, ¿no? Entonces esto pues suele cambiar, ¿no? Cambia desde el punto de vista físico, porque si tiene secuelas físicas va a cambiar en ese momento, ¿no? Si un paciente tiene que usar un bastón o alguna cosa de esta, ya cambia. Y cognitivamente hay algunos tipos de infarto que sí afectan, ¿no? El que te dice el familiar es que ahora no es igual, suele ser algo más progresivo con el tiempo, ¿no? Que van dando cuenta que a veces no recuerdan bien o que parece que la personalidad se ha acentuado, ¿vale? En algunos casos sí puede haber esos cambios, ¿no? No en todos los pacientes, ya hay un porcentaje de ellos que sí que vuelven a ser lo mismo, pero bueno, es verdad que los que quedan secuelas, pues ya solo con las secuelas ya no es la misma persona, claro. Y cuando, una pregunta que además viene a colación, ¿no? Y cuando me den el alta, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener mi familiar rehabilitación? Porque también entiendo que influirá en esa rehabilitación, ¿va a volver a ser el mismo? Bueno, pues habrá cambios, pero si hay un trabajo continuo,
eso va Claro, a hay cada ayudar. vez menos. Es fundamental la rehabilitación después. Cuanto más se trabaje en en las secuelas que haya, pues más se reducirán, ¿no? Entonces, bueno, el alta siempre es una inquietud de todas las familias, ¿no? Y yo es verdad que los entiendo, ¿no? Porque dices, bueno, es que hace 7 días o hace 5 días o hace cuando sea, yo tenía una vida y de repente cambia, ¿no? Y crea incertidumbre. La familia no sabe realmente cómo se va a enfrentar a ese momento, ¿no? En el que de repente llega a casa y están solos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un gran trabajo por recorrer, ¿no? Pero bueno, ahora mismo nosotros al alta, desde que se vaya de alta, los pacientes se quedan en el servicio de rehabilitación, ¿no? Les deja programado la terapia rehabilitadora, ¿no? Y al alta. Por nuestra parte, le dejamos todas las cosas necesarias que puedan necesitar, como necesitan silla de ruedas, necesitan alimentación, como los espesantes para la alimentación. También la enfermera, gestora de casos, hace un papel fundamental con el alta. Coordinando con el centro de salud, ¿no? Para que desde el centro de salud, una vez que llega al domicilio, pues sea atendido y se valoren sus necesidades en domicilio. Intentamos que cuando se van de alta los pacientes, a pesar de que toda esa incertidumbre y ese miedo a llegar a casa, pues por lo menos lo que nosotros podemos aportar, pues se queda también. Se me ha olvidado decir la parte de trabajo social, ¿no? De poder arreglar los papeles, ley de dependencia, ayudas a domicilio, bueno, también es fundamental antes de irse de alta que quede arreglado, y también intentamos que eso antes de que se vaya del alta esté todo preparado. Pues con esta respuesta concluimos esta sección de preguntas a la ciudadanía y para ir terminando vamos a pasar a una serie de preguntas al aire. Se titula A Corazón Abierto y es una sección en la que queremos conocer un poco más a la profesional, ¿no? En este caso, a ti, Soledad. Entonces, ¿qué te ha enseñado el ictus? Que más, una de las cosas que más me marcó desde el principio es el que lo he comentado un poco por encima antes, es el cómo te cambia la vida en un segundo, ¿no? En estos pacientes. O ahora estás bien y en el segundo siguiente ya no es tan bien el paciente, ¿no? Y en este cambio, ¿no? En esa capacidad de poder cambiar toda tu vida en un segundo, una cosa que admiro y que me ha enseñado es la capacidad que tiene la mayoría de las familias, de esa capacidad de adaptación, de resiliencia, ¿no? En esos momentos. ¿Vale? Es una cosa que siempre me ha enseñado y he admirado, ¿no? De toda esta situación que puede acarrear un hito. ¿En qué te gustaría que se avanzara en relación a esta enfermedad? Que ahora mismo en nuestro área nos queda por avanzar en toda la fase crónica, ¿no? En toda la fase del post-ictus, ¿no? Ese momento en el que se van a casa. Creo que debemos intentar mejorar la recuperación, mejorar toda esa parte de recuperación, rehabilitación, disminución de complicaciones, el acompañamiento de las familias a través del sistema sanitario, del sistema y sociosanitario, ¿no? De recursos sociales. Entonces creo que en nuestro área, ¿vale? El avance debe ir por ahí en los siguientes años, ¿no? Una vez que tenemos la fase aguda bien. ¿Vale? ¿Y cuál crees que ha sido uno de tus mayores retos? Bueno, pues para mí uno de mis mayores retos es poder coordinar una unidad de ictus con todos sus profesionales. Es verdad, tengo que agradecer aquí y públicamente, todos los profesionales que tenemos son excepcionales, me lo ponen fácil, ¿vale? No solo son médicos, tenemos ya, como hemos dicho antes, un equipo multidisciplinar. La unidad funciona gracias a todos ellos, médicos, enfermeros auxiliares, celadores, administrativos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, compañeros de rehabilitación, de nutrición. Y bueno, es verdad que es un reto organizarlo, ha sido un reto, bueno, lo sigue siendo a día de hoy, poder coordinarlos a todos y que todo funcione y que incluso hayamos conseguido reducir hasta la mortalidad en nuestro área, ¿no? Por esta enfermedad. Es un reto diario, ¿no? Y quiero seguir manteniendo y mejorando, ¿no? A medida que vayamos alcanzando cosas, pues siempre un pasito, ir siempre al pasito más allá, el pasito más allá para que conseguir lo máximo, ¿no? Para nuestros pacientes. Y Soledad, dime un logro. Bueno, pues
enlazando con lo anterior, pues uno de los logros más importantes, bueno, es que conseguir la unidad, que conseguimos la acreditación europea, ¿no? Conseguimos una acreditación europea que nos pone a nivel de cualquier centro en Europa. Supone también que nuestra unidad tiene la acreditación de utilizar, vamos, de dar unos protocolos y un tratamiento con los últimos niveles de evidencia, con los tratamientos más avanzados, ¿no? de poder colaborar internacionalmente con otras unidades, de poder hacer investigación a nivel nacional, a nivel internacional. Y eso la verdad es que fue mucho trabajo, pero finalmente con la ayuda de todos conseguimos este gran logro. ¿Algo que nunca olvidarás en tu carrera profesional podría ser? Pues la revolución de los tratamientos en los últimos años. El pasar el ver cómo pacientes se curaban cuando le hacías una trombectomía, ¿no? De ver que se iban que no hablaban, no movían medio cuerpo, con unas secuelas importantes, y cuando vuelven de hacerse la trombectomía, los pacientes volvían normales, ¿no? Eso fue un cambio que pocas veces pasa en medicina, ¿no? Cambios tan drásticos, ¿no? de tratamientos tan eficaces y verlo así, ¿no? En plan, un día lo ves al paciente mal y a las horas o a las 24 horas están otra vez normales, ¿no? O sea, fue una revolución en el tratamiento, desde luego. Y para terminar, ahora sí, pues una frase, una palabra o comentario que quieras compartir con nuestros queridos oyentes. Bueno, pues aquí la frase que no puede faltar es tiempo es cerebro, ¿no? Es el lema del ictus, hay que correr, ¿no? Cuando cualquiera detecte a alguien que pueda estar sufriendo un ictus, el tiempo es fundamental, y en cuanto antes llamar al 061 y activarlo, ¿no? Y que lleguen a los servicios hospitalarios. Y luego otro lema que tenemos ahora con el COVID también, ¿no? Y que es importante, es que el ictus no se quede en casa, que no esperemos, ¿no? Que el ictus siempre se tiene que trasladar a un hospital. Que si tenemos un paciente con síntomas, no podemos esperar en casa a ver si se le pasa, ¿no? Siempre. Y aunque tengamos el COVID, en los hospitales tenemos circuitos, en nuestro hospital tenemos circuitos diferenciados para tratar de forma segura a todos estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, rapidez de actuación, tiempo cerebro y que no se queden en casa cuando tengan estos síntomas. Pues con esta frase, tiempo es cerebro, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Soledad, por ayudarnos. Muchas gracias, ¿no? a ti, Marta. Gracias por ayudarnos a entender un poquito más cómo se comporta el ictus, cómo ayudar, ¿no? A prevenirlo, a saber cómo detectarlo y actuar cuando se produce. Gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a ti, Marta. Espero que se sirva, ¿no? Y que lo oiga mucha gente. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nos despedimos. Gracias, Soledad, gracias. Gracias a todos nuestros oyentes por haber estado aquí y nos vemos en el próximo podcast.